Queridos hermanos, muy pero muy buenas noches a todos. Nos alegramos de poder reunirnos un miércoles más para hacer lo que siempre hacemos, meditar en la palabra de Dios. Un buen propósito que tenemos cada miércoles, apartar este tiempo a las 7 de la noche para que juntos, como hermanos en Cristo, disfrutemos de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que hermanos, bienvenidos, nos alegra saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y poder bendecir sus vidas con la enseñanza que se va a impartir el día de hoy. Mientras se conectan los demás hermanos, agradezcamos a Dios en oración por este día que nos ha dado. Agradezcamos a Dios en oración por la vida y por todas las cosas buenas que Él nos da. También recordarles que tengan su Biblia abierta y que estén con un corazón dispuesto para meditar en el santo mensaje que hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bienvenidos hermanos. Compartan este link también con un conocido de ustedes. No olviden reportar su conexión, hacernos saber que están del otro lado de la pantalla, porque la razón de ser de esta enseñanza, de esta transmisión, son ustedes. La palabra de Dios se expone para ustedes, para que crezcan, para que conozcan más las Escrituras y aprendamos a confiar en Dios cada día más. Así que bienvenidos y vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en esta noche. Los que ya estén, les invito a que inclinen su rostro y que me acompañen en una oración para encomendar la enseñanza y nuestras vidas al Señor, dando gracias también por este día. Amado Señor, hoy te damos gracias y te bendecimos en esta hora de la noche. Colocamos delante de ti nuestras vidas y rogamos que la luz de tu palabra guíe nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio bíblico hoy miércoles. Te ruego, Padre, que te glorifiques en cada uno de mis hermanos y amigos que se conectan. Seas tú hablando a sus corazones, disponiendo todo su ser para recibir el mensaje de tu santa palabra. Gracias, Padre, por este día que nos concedes vivir, porque hoy nos permitiste abrir los ojos a la luz de este día y ya ha pasado, y ya está la noche en curso, el tiempo no se detiene. Tú nos has guardado, nos has protegido y nos has dado todo lo que necesitamos para el sustento de nuestro cuerpo y ahora nos vas a dar el sustento para nuestra alma. Así que, Padre, te agradecemos y te bendecimos de lo profundo de nuestro corazón por cada una de las cosas que tú haces a nuestro favor, que son muchísimas. Gracias, Padre, por el pan que nos das, gracias por el techo, por los hijos. Gracias, Padre, por la familia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por permitirnos disponer nuestro corazón para recibir tu enseñanza en esta noche. Colocamos este tiempo en tus santas manos y rogamos que la luz y el poder de tu Espíritu nos guíen, abran nuestro entendimiento y nos den la gracia de poder comprender más y más tu verdad. Así que dejamos este tiempo en tus manos y me encomiendo a ti, Padre Santo, para que tú pongas palabras en mi boca y lo que preparé hoy, me permitas expresarlo, exponerlo para que tus hijos se edifiquen, para que tus hijos sean amonestados, exhortados, consolados, afirmados y animados a vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharme y he orado en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestro hermano Jaime Díaz, que está conectado con nosotros en esta noche. Bienvenido, hermano Jaime. La hermana Elderis Peñuela también se conecta con nosotros. Bienvenida, hermana Elderis. Dios hable a su corazón en este día. La hermana Esperanza
Cortázar también se conecta con nosotros. Bienvenida, hermana Esperanza. El hermano Luis Humberto y su esposa también se conectan con nosotros el día de hoy. Bienvenidos. Helen Ramos también está conectada con nosotros. Bienvenida. Luz Estela Martín, bienvenida. Con su esposo Posidio, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. La hermana Leida Hernández también está conectada con nosotros. El hermano Alex Ruiz desde Acacias con su familia siempre se conecta fielmente. Dios lo bendiga, hermano. El hermano Juan Sierra también está conectado con nosotros. Dios lo bendiga, hermano Juan. Y a todos los demás hermanos que se conectan fielmente, bienvenidos. Que Dios hable hoy a sus vidas y que la palabra de Dios nos redarguya, nos consuele y nos anime y aclare nuestros pensamientos para vivir conforme a la voluntad del Señor. En nuestro estudio y recorrido por el libro de los Salmos, recuerden que estamos estudiando y meditando en el Salmo 44. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 44 para que estemos listos con la palabra de Dios. Este Salmo 44, recuerden que tiene 26 versículos y que también fue escrito por los hijos de Coré. Este no fue escrito por David. Los hijos de Coré, recordemos que eran una familia de levitas encargada de la adoración y los instrumentos musicales en el templo en Jerusalén. Recordemos que este salmo nos muestra un lamento, pero no es un lamento personal, sino un lamento comunitario que expresa la angustia del pueblo de Israel ante una derrota militar y un aparente abandono de Dios. El salmo revela el profundo sentimiento de angustia, frustración y queja que el rey y sus ejércitos experimentan una derrota, que no solo diezmó sus milicias y les convirtió en objeto de burla ante la gente, ante los enemigos, sino que les presenta un muy serio dilema teológico. ¿Cuál es ese dilema teológico? ¿Cómo es posible que un Dios conocido en la historia por sus grandes triunfos militares, respaldando a su pueblo y derrotando a sus enemigos, haya perdido esta batalla? ¿Qué explicación lógica puede dársele a esto si Dios es el Dios de las victorias? Así que el enfoque de este salmo es ayudar a la iglesia a entender cómo confiar en Dios en medio del sufrimiento, cuando todo es adverso y pareciera que Él nos ha abandonado. Este salmo entonces nos habla de esto, de cómo enfrentar las pruebas, de cómo salir adelante en medio de la angustia cuando parece que Dios no está a nuestro lado, que nos ha abandonado. Este salmo, para su estudio y meditación, lo dividí en 4 secciones. ¿Recuerdan, hermanos? 4 secciones dividí este salmo. La primera sección es el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado, versículos 1 al 8. La segunda sección es la desconcertante realidad presente del pueblo de Israel, versículos 9 al 16. La desconcertante realidad presente del pueblo de Israel. La tercera sección, una fe probada en el silencio, versículos 17 al 22. Y la cuarta sección, un clamor desde el polvo del abatimiento, versículos 23 al 26. En la enseñanza pasada meditamos en la primera sección, el recuerdo de la fidelidad de Dios en el pasado. Los versículos 1 al 8, vimos cómo el salmista hizo un recuerdo de cómo sus padres le habían contado la fidelidad de Dios para su pueblo en el pasado, ayudándolos, ganando las batallas, arrojando a sus enemigos para tomar posesión de la tierra prometida,
y en consecuencia ellos se proponen gloriarse en Dios y alabar su nombre para siempre. Esto de que los padres les contaron a sus hijos todas las hazañas de Dios también es un reto para nosotros como padres para enseñar y contar a nuestros hijos las maravillas y las alabanzas del Señor, de cómo el Señor ha triunfado, de cómo el Señor ha mostrado su grande poder y misericordia a través de los siglos revelado en su palabra. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de contar a nuestros hijos las obras del Señor, sus prodigios, sus maravillas, enseñarles a temer al Señor y a confiar en Él. El día de hoy meditaremos en la segunda sección de este salmo, que va de los versículos 9 al 16, y que titula La desconcertante realidad presente del pueblo de Dios. Así que les invito a leer, amados hermanos, el Salmo 44, versículos 9 al 16, que será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche. Salmo 44, 9 al 16. Abran sus Biblias, amados hermanos, aparten este tiempo para Dios, sean reverentes, tomen la palabra de Dios en sus manos y lean conmigo el Salmo 44, versículos 9 al 16, que será el texto en el cual vamos a meditar esta noche. Dice así la palabra de Dios, iniciando en el verso 9. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, y por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro se cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Amén. Hermanos queridos, quiero que por favor observen en sus Biblias y en este pasaje que acabamos de leer la cantidad de veces que aparece la palabra nos, más algunas inferencias a la misma palabra. Observen, por ejemplo, el versículo 9. Dice, nos has desechado y nos has hecho avergonzar. No sales con nuestros ejércitos. Así que aquí 3 veces aparece la palabra nos en el versículo 9. En el verso 10 dice, nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. 2 veces allí aparece la palabra nos. En el verso 11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. En el verso 11, 2 veces. En el verso 12 dice, has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Esta es una inferencia a la palabra nos. Son 2 inferencias que vienen de Dios. Has vendido y no exigiste ningún precio. El verso 13 dice, nos pones por afrenta de nuestros enemigos. Y en el verso 14 dice, nos pusiste por proverbio entre las naciones. Amén. Hermanos, 7 veces aparece la palabra nos, más 5 inferencias a la misma palabra. Como podemos ver, el tema central de este pasaje es la realidad del sufrimiento que a veces tenemos que enfrentar por voluntad de Dios y que no entendemos
por qué nos pasa. El Salmo da un giro dramático. El salmista le reclama a Dios no ayudarlos como ayudó a Israel en el pasado. Lo que antes fue victoria para el pueblo de Dios en el pasado, ahora es derrota para el pueblo de Dios en el presente. Es un cambio total de lo que está viviendo el pueblo de Israel a lo que vivió anteriormente cuando triunfaron y conquistaron la tierra prometida. Dice el versículo 9 y 10, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. El pasaje nos muestra una confesión cruda y dolorosa que está enfrentando el pueblo de Israel. Dios, en su soberanía, les permitió enfrentar esta situación. No es una situación individual, sino una situación colectiva del pueblo de Dios. Todo el pueblo está sufriendo y siendo avergonzado delante de sus enemigos. Se sienten desechados por Dios y debido a eso han sido avergonzados por sus propios enemigos. Reconocen que han perdido la batalla porque Dios no salió a respaldar el ejército. Y por eso retrocedieron delante de sus enemigos. Y en consecuencia, la nación ha sido saqueada por aquellos que los aborrecen. Así que la situación que está viviendo el pueblo de Israel no es cualquier cosa. Es una afrenta tremenda, una prueba muy difícil la que están enfrentando. Aquí podemos aprender una gran lección. Y es que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La victoria es de Dios y las derrotas son permitidas por Dios también. Recordemos eso. La victoria es de Dios. Cuando el ejército triunfa, cuando una nación triunfa, la victoria es de Dios. Y cuando una nación es derrotada, es porque Dios la permite. Nada escapa al control del Señor. Es por eso que en Proverbios capítulo 21, versículo 31 dice, Proverbios 21, 31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Los israelitas reconocen que ellos han fracasado y han perdido la batalla porque Dios no salió a respaldarlos, no salió en su ayuda. Están reconociendo que su triunfo o las victorias que han tenido es porque Dios ha estado con ellos, pero en este momento Dios no está con ellos y han perdido la batalla. Así que nosotros entendemos entonces que cuando alguien pierde la batalla es porque Dios lo permite, y cuando alguien gana la batalla es porque Dios les da la victoria. O sea que tanto para bien como para mal, Dios es glorificado en todo. Nada escapa de su control. Por eso no podemos confiar en el caballo, no podemos confiar en las armas, tenemos que confiar en Dios que nos da la victoria, en cualquiera que sea nuestra situación. En el Salmo 33, versículos 16 al 17 dice, Salmo 33, 16 al 17, dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Claramente la palabra de Dios testifica nuevamente que el rey no se salva por la multitud del ejército. Puede tener multitud de soldados, pero si Dios quiere derrotarlo, lo derrota, porque el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Por más que el valiente tenga fuerzas, no puede escapar si Dios quiere derrotarlo. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. ¿Por qué vano para salvarse es el caballo? Porque el que da la victoria realmente, detrás del caballo, detrás de las armas, detrás de las estrategias militares, es Dios nuestro Señor. A Él la gloria por siempre. En Isaías 31, versículo 1, dice así, Isaías 31, 1.
Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Hermanos, en lugar de correr a buscar ayuda en el hombre, en las armas, en la valentía del hombre, acudamos a Dios. Aquí el profeta Isaías dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. En ese entonces la nación egipcia era la potencia mundial y tenían un ejército poderoso con muchas armas y carros. Era como un ejército invencible. Y los israelitas tendían a ir a buscar ayuda en ellos. Pero aquí Dios dice, ay de los que descienden a Egipto para ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Y no ponen la confianza en Dios y ponen la esperanza en los jinetes y en su valentía. Y no miran al Santo de Israel. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, hermanos, y no en ninguna otra cosa. Él debe ser nuestra fortaleza. Él debe ser el que pelea la batalla. Él debe ser nuestra confianza absoluta en todas las cosas, hermanos, y a eso estamos llamados. Así que los israelitas están aquí en el Salmo 44 reconociendo que ellos han perdido la batalla y han retrocedido contra sus enemigos porque Dios no estuvo con ellos. Has vendido a tu pueblo, dicen ellos, porque cuando Dios abandona a alguien y no le ayuda, por más que nos esforcemos y por más que tratemos de hacer cosas, no podemos librarnos. Y sigue diciendo el versículo 11 y 12. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Noten lo que dice. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones y has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. El pasaje que acabamos de leer expresa la idea que Dios ha permitido que su pueblo sea derrotado y esparcido por diferentes partes del mundo. Vemos en estos versos entonces la percepción del abandono divino por parte del pueblo de Dios. Ellos están teniendo una percepción de que Dios los ha abandonado y por eso dicen allí que los ha entregado como ovejas al matadero y los ha esparcido entre las naciones y los ha vendido de balde y no exigió ningún precio. Se sienten entregados como ovejas al matadero, vendidos por precio sin provecho para Dios. Sienten que Dios los ha entregado al vituperio, al oprobio y a la burla de las naciones enemigas circundantes, porque los ha esparcido entre las naciones. Ese esparcido entre las naciones hace diferencia que los judíos habían sido esparcidos y allí les tocaba trabajar como esclavos a una nación a la cual ellos no conocían. Así que, hermanos, las imágenes de las ovejas que son llevadas al matadero son imágenes impactantes y dolorosas, porque el texto dice, nos has llevado como ovejas al matadero. Esta imagen sugiere que el pueblo de Dios se siente como si estuvieran siendo sacrificados sin justificación alguna, porque dicen que los ha vendido de balde sin exigir ningún precio, como si ellos no valiesen nada. Y es que, hermanos, la idea de que Dios ha permitido esto en su pueblo puede resultar muy frustrante y dolorosa, porque nosotros creemos que Dios es un Dios protector y defensor de su pueblo, pero aquí vemos que no pasó eso, sino que por el contrario, sus enemigos han hecho presa de ellos y han sido vendidos como si no valiesen nada y están esparcidos por el mundo como ovejas entregadas a matadero. Siguen diciendo
los versículos 13 y 14. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Verso 14. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todas al vernos menean la cabeza. Amén. Lo que describen estos versos es la humillación pública que experimentó el pueblo de Dios. Su reputación está por el suelo. Son un reproche para sus vecinos. Son escarnio y burla para los que los rodean. En otras palabras, la vergüenza que están sufriendo es profunda y es pública. Cuando dicen que los ha entregado como ovejas a matadero y puesto por proverbio o burla entre las naciones, eso es lo que quiere decir, un sufrimiento profundo, un sufrimiento público, un escarnio público. Así que vemos en estas palabras algo muy duro de lo que están viviendo ellos como nación. No sé si ustedes lo notan nuevamente, vea, verso 13 y 14, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Entonces la situación que ellos están pasando es muy, pero muy difícil. Están sufriendo angustia, persecución, burla. Y esto, enfrentarlo en la vida, es algo muy duro, hermanos. De un momento a otro, las cosas cambiaron. De un momento a otro, todo se vino al piso. Y ahora todo es adverso para sus vidas. ¿Qué hacer cuando las cosas que nos pasan no las entendemos y nos parecen injustas? Es una buena pregunta. Pero hermanos, aplicando esto y yendo un poco más a profundidad, vemos en estos versículos un eco de lo que harían siglos después al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es revelado en las páginas del Antiguo Testamento. Así que en estas palabras que leemos de lo que está pasando el pueblo de Israel, vemos un eco de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Él fue escarnecido. Él fue vituperado públicamente. Fue entregado como oveja al matadero. Y todo esto sin que Él lo mereciera. Fue puesto como proverbio y burla a las naciones. Todos los que lo veían meneaban la cabeza y se burlaban de Él. Lo azotaron, lo escupieron. Públicamente se burlaron de Él, siendo santo, siendo perfecto, hermanos. Así que lo que nos está revelando este texto es un eco de lo que sucedería y sucedió al Señor Jesucristo siglos después. En el Salmo 22, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. Salmo 22, 7 y 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto es una profecía de lo que sucedería al Señor Jesucristo, que está manifestada también en el Salmo 22, 7 y 8. Y en alguna manera, estas palabras que estamos leyendo del Salmo 44 también son un eco y una referencia al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado como cordero al matadero, y aún a la misma iglesia que sufriría por causa del Evangelio posteriormente. En Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 39, dice lo siguiente acerca de este tema que estamos tratando. Lucas, capítulo 23, 35 al 39 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas,
latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En Mateo 27, versículo 39 leemos, Mateo 27, 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Noten que las palabras que leemos en el Salmo 44 son muy similares a lo que sucedió al Señor Jesucristo en su escarnio público y en la burla pública que le hicieron sus enemigos. Entonces, hermanos, que esto nos recuerde lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sufrimos, es porque en alguna medida merecemos lo que estamos pasando. Pero como dijo el ladrón que se arrepintió en la cruz, nada ha hecho. Nosotros a la verdad merecemos estar en la cruz, pero nada ha hecho. Así que, hermanos, si algún día sufrimos, si algún día padecemos, si sufrimos afrenta, si sufrimos vergüenza por causa del Evangelio, hubo alguien que sufrió más, desprecio, burla, escarnio y dolor por nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que una manera de entender las cosas y aceptar las cosas que a veces vienen a nuestra vida duramente es entender que hubo alguien que sufrió muchísimo más que lo que nosotros sufrimos, si es que creemos que estamos padeciendo injustamente. Hubo uno que sufrió hasta la muerte, que era justo, santo y perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y continúa diciendo nuestro texto sagrado en el Salmo 44, versículos 15 al 16. Salmo 44, 15 al 16. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Amén. Vemos en estos dos últimos versículos de nuestro pasaje el gemido del corazón. El gemido del corazón. ¿Por qué el gemido del corazón? Porque la derrota contra el pueblo de Israel no es solo militar, no es solo una afrenta pública, sino también una derrota y una afrenta espiritual y emocional. Por eso es el gemido del corazón. Cada día estos se sentían confundidos, quebrantados y cubiertos de vergüenza. Y todo eso por culpa del enemigo que estaba presto a la venganza. En otras palabras, el sufrimiento emocional y espiritual es muy duro. Sienten que ya no pueden más. Hermanos, hay veces que sufrimos cosas exteriores y que son duras y dolorosas, pero hay algo más duro y doloroso y es sufrir internamente. Es el gemido del corazón por la opresión, por las angustias que inundan el alma, cuando perdemos la esperanza o cuando nos llenamos de odio o de resentimiento. Allí hay tinieblas y hay el gemido del corazón. Así que, hermanos, debemos nosotros entender que no es solamente el sufrimiento externo lo que nos afecta, sino que hay un sufrimiento que nos afecta mucho más profundamente, y es el sufrimiento y el gemido del corazón, la afrenta emocional y espiritual cuando las cosas no salen bien. En el Salmo 69, verso 7 dice, Salmo 69, versículo 7 dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. El sufrimiento emocional y espiritual interno es muy duro. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní, en sus momentos de angustia y dolor emocional, espiritual y moral, sudaba gotas de sangre. Y decía, Padre,
si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es decir, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad sobre la mía. El sufrimiento interno es mucho más profundo y doloroso y afecta mucho más nuestra vida. Y solo el Señor puede auxiliarnos en esos momentos de dificultad, como auxilió al Señor Jesucristo, que derramó su alma en oración esa noche, y vino un ángel y le fortalecía. Si nosotros, cuando estemos pasando por situaciones que no entendemos, por pruebas y dificultades, nos ponemos de rodilla y clamamos a Dios, pidiendo su fuerza, pidiendo su consuelo, pidiendo que nos fortalezca espiritualmente, tengamos por seguro que el Señor nos ayudará y restaurará nuestro ser interior para que podamos seguir adelante el camino que el Señor nos ha trazado. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. El Señor, por amor a su pueblo, sufrió afrenta y confusión cubrió su rostro. Fue desnudado y colgado públicamente en una cruz, uno de los martirios y de las condenas más dolorosas y vergonzosas de la antigüedad, morir en una cruz. Nuestro Señor murió en la cruz por ti y por mí. Así que vayamos al Salvador. Él nos dará la paz para nuestra alma. Solamente en el Señor está la paz y el consuelo para nosotros. Habiendo terminado la exposición de este pasaje, veamos algunas aplicaciones. ¿Qué enseñanzas nos deja este texto? Hermanos, a veces las cargas y las situaciones adversas que Dios permite en nuestra vida nos hacen sentir que ya no podemos más. Ya estamos a punto de desmayar y de botar la toalla. Primero, porque no entendemos el por qué Dios permite esas cosas. Entonces nos ponemos a maquinar, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto tan duro que estoy viviendo? Y segundo, porque nos parecen injustas las cosas que estamos pasando. Entonces nos frustramos y comenzamos a angustiarnos porque no hallamos explicación lógica. ¿Qué hacer ante estas situaciones tan difíciles e incomprensibles que Dios permite en nuestra vida? En primer lugar, nuestra primera actitud debe ser la honestidad total con Dios. Es decir, no fingir que estamos bien o que hemos entendido lo que el Señor nos está permitiendo pasar. Es decir, que entendimos todo. No, hermanos, debemos ser honestos totalmente con Dios. No fingir que estamos bien o que lo hemos entendido todo. Como el salmista puede expresar su dolor y su confusión incluso en medio de la situación y sensación de abandono que nosotros estemos pasando. Es legítimo expresar nuestro dolor y nuestra confusión ante Dios, hermanos. El Salmo nos da permiso para ser honestos con el Señor acerca de lo que sentimos, incluso si nos sentimos abandonados. No es una falta de fe, hermanos, sino una expresión de nuestras limitaciones que buscan entender el porqué de las cosas. Eso es, hermanos, no es falta de fe, sino una expresión de nuestras limitaciones que buscan entender el porqué de las cosas, y por eso es legítimo expresarle a Dios nuestro dolor y nuestra confusión y pedirle al Señor que nos aclare las cosas porque no las entendemos o que nos dé la paz que necesitamos para seguir adelante. Reconocer entonces nuestra debilidad nos ayudará a seguir adelante porque Dios bendice a los humildes y a los que se reconocen impotentes para buscar ayuda en Él y no descender a Egipto para buscar auxilio y ayuda. Reconocer entonces también que hay momentos en la vida en que nos sentimos desechados o que Dios
nos ha olvidado. Tenemos que reconocer eso y decirle al Señor con sinceridad esas cosas. Estos sentimientos, aunque dolorosos, no siempre son la verdad de la realidad divina, pero son la realidad subjetiva de lo que estamos viviendo. O sea, hay una realidad aparente que pareciera que cubre todo el andamiaje de nuestra vida, pero en realidad no es así. Detrás de esas cosas hay una realidad mucho más profunda de lo que estamos viviendo. Dios entiende el por qué estamos pasando todas esas cosas, porque Él lo conoce todo. Así que acudamos a Él y postrémonos ante Él, porque las circunstancias del presente no frustran los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, debemos recordar que a veces nuestra fe, al igual que el Señor Jesucristo, nos expone a burla en el mundo. Cuando nosotros decimos ser cristianos, muchas veces vamos a recibir burlas, vamos a recibir desprecios del mundo. Esto quiere decir que si somos fieles a Dios, de una manera u otra sufriremos escarnio por causa del Evangelio. Y debemos estar dispuestos a sufrir. Que no nos importe si nos desprecian y si no nos quieren por causa de Cristo. Bienaventurados somos por eso. Por eso en Juan, capítulo 16, versículos 32 al 33, dice lo siguiente el Señor Jesucristo a sus discípulos. Juan 16, 32 al 33. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor nos está diciendo que la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado. Los discípulos que seguían al Señor en el momento de que lo apresaron fueron esparcidos y dejaron solo al Señor. Pero dijo Cristo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Así que aunque nos dejen los seres humanos, aunque nos dejen nuestros amigos, Dios estará con nosotros en medio de la situación adversa, en medio de las dificultades y de la burla que estemos viviendo. Dios estará con nosotros. Por eso Él habló estas cosas a sus discípulos y les dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos, la única manera de tener paz en este mundo tenebroso que trae muchas dificultades es confiar en el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Confiemos en el Señor Jesús, aunque todo parezca oscuro y difícil y estemos viviendo una situación desesperante. Sigamos confiando en Jesús, porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en Jesús, que así como Él venció, nosotros también venceremos, porque Él es nuestra fuerza y nuestra sabiduría. En tercer lugar, aferrémonos a la verdad, a pesar de la confusión del presente. Así es, hermanos, a pesar de la confusión del presente que estemos viviendo, a pesar del dolor, de la afrenta que estemos viviendo, aferrémonos a la verdad. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que podemos confiar plenamente en Él. Él es la verdad. En Él no hay tinieblas ni mentira. En consecuencia, aferrémonos a esa verdad que no cambia, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bueno saber eso.
Aferrémonos entonces a Cristo, que es la verdad, y confiemos plenamente en Él cada día, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Hermanos, recuerden siempre este principio. Las circunstancias adversas presentes no anulan el plan y el propósito de pacto que Dios tiene para con sus escogidos. A la postre, Él nos redimirá y nos sacará en victoria, aunque pasemos por dificultades y por valle de sombra de muerte. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días, por la eternidad. En cuarto lugar, hermanos, recordemos las obras pasadas de Dios escritas en su palabra. El salmista recordó cómo Dios había librado a sus padres y los había sacado en victoria. Así también debemos recordar las veces en que Dios ha sido fiel a nuestras propias vidas a pesar de nuestras infidelidades, porque así ha hecho el Señor. A pesar de nuestras infidelidades y pecado, Dios ha permanecido fiel con nosotros. Ese recordatorio nos ancla, hermanos, a la verdad de su carácter justo, a la verdad de su carácter santo y poderoso para enfrentar el presente oscuro que muchas veces nos parece injusto. Si nos aferramos a la verdad de Dios, podemos enfrentar la oscuridad presente, porque la verdad de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino en medio de las tinieblas de este mundo. En quinto lugar, amados hermanos, cuando no entendamos por qué pasan las cosas duras y difíciles en nuestras vidas, aferrémonos al perfecto y santo carácter de Dios. Él es justo y no obra injustamente. Amados hermanos, la esperanza final de nuestra vida no se basa en lo que sentimos o entendemos, sino en el carácter santo y perfecto de Dios que dio a su Santo Hijo para salvarnos del presente siglo malo. Aferrémonos a esa verdad. Lo que realmente cuenta es que a la postre nos iremos con Jesús y nadie nos arrebatará de su mano, aunque pasemos por dificultades en este mundo. Confiemos en el Señor, porque en sus manos estamos y a la postre nos iremos con Jesús y seremos redimidos en cuerpos inmortales por la eternidad junto a Él. Este salmo, hermano, nos enseña que incluso en una situación extremadamente difícil, como la que ellos estaban viviendo, en esas situaciones podemos seguir confiando en Dios y buscar su ayuda en oración. Observen lo que dice el versículo 17 y 18 como un adelanto, mire, del Salmo 44. Salmo 44, 17 y 18 dice: todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Es decir, todo lo que mencionamos anteriormente, dicen ellos, nos ha venido y a pesar de eso, no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. Así que, hermanos, el Salmo nos enseña que incluso en una situación extremadamente difícil como la que ellos estaban viviendo, podemos seguir confiando en Dios y buscar su ayuda en oración. No apartarnos de Él a pesar de las circunstancias. Confiemos en Dios, amados hermanos. Nosotros, como los israelitas, también podemos sentirnos abandonados y desesperados. En tales situaciones es importante darse cuenta de que Dios sigue presente en nuestras vidas y que Él siempre tiene un plan para nosotros. Y su plan es hacernos a la imagen y a la semejanza de Cristo. Es posible que no entendamos por qué estamos pasando por una situación tan difícil en el momento que la estemos pasando. Pero debemos recordar que Dios tiene un propósito mayor para nosotros que aún nosotros no comprendemos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es posible que algunos hermanos se pregunten, ¿por qué Dios permitió
que los israelitas fueran vendidos de balde y entregados como ovejas al matadero. Recordemos que en la mayoría de las veces las pruebas que Dios permite son necesarias para que podamos crecer, fortalecernos y madurar a la imagen de Cristo. Así que, si el Señor les permitió pasar por esto, era porque era necesario que ellos pasaran para fortalecer su vida, pulir su carácter y hacerlos más a la imagen de Cristo. Es por eso que en Hechos capítulo 14, versículos 21 al 22 dice, Hechos 14, 21 al 22 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo les dice a estos recién convertidos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Pablo acababa de sufrir una persecución y él les está animando después de que les anuncie el Evangelio en esa ciudad y muchos creyeran en él. Les confirmó los ánimos y les dijo, aunque los persigan, como me persiguieron a mí, les exhorta a que permanezcan en la fe y les dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, hermanos, de alguna o de otra manera vamos a pasar por tribulaciones porque son necesarias para nuestra formación y nuestra madurez espiritual. Así que es importante confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles y oscuros y saber siempre que hay un propósito mayor detrás de nuestras pruebas. Y ese propósito mayor es hacernos conforme a la imagen de Cristo nuestro Señor. Amados hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones para que usted obtenga herramientas de cómo enfrentar las situaciones difíciles en su vida. Seguir confiando en Dios, aunque todo esté oscuro, aunque todo esté adverso. Sigue confiando en Dios. Recuerde que las circunstancias presentes no anularán el pacto ni el propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos, aunque pasemos por valle de sombra de muerte. Que Dios nos dé la gracia para entender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. Oremos al Señor. Padre bueno, gracias por enseñarnos, Señor, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Gracias por enseñarnos que las circunstancias difíciles y adversas para los hijos tuyos no anulan el plan, el pacto y el propósito que tú tienes para con tus hijos. Así que, Padre, ayúdanos a confiar en ti en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad y del dolor, Señor. Aún en medio de esa sensación de abandono que a veces sentimos, de que tú no escuchas la oración o de que es injusto lo que estamos viviendo. En medio de esas cosas, Señor, enséñanos a confiar en ti y a no decaer en nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por enseñarnos estas grandes verdades, a entender cosas que en medio de una circunstancia difícil podemos cometer errores, pero que si nosotros entendemos estos principios, tú nos permitirás salir adelante y victoriosos en medio de la situación adversa que estemos viviendo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están conectados. Gracias, Señor, por sus vidas y gracias, Padre Santo, con el propósito que tú tienes a través de las pruebas que tal vez estén pasando y viviendo. Tú nos pules, tú nos ayudas y nos das la gracia para vivir. Colocamos nuestras vidas delante de ti y te rogamos que nos des la gracia de aplicar tu palabra a nuestra vida. Te damos gracias en el santo nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.